Ya. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeras. Vamos a hablar sobre factoriales de inteligencia. Los integrantes del equipo son Daniel Perio, Jocelyn San Clemente, Alexandra Isanoa, Carmen Pilay, Nancy Quispe, Giarina Vázquez, Hortensia Sánchez y Jonathan Zurita. Modelos factoriales de la inteligencia. Vamos a hablar sobre el análisis factorial. Nace en el siglo XX, modelo inicial que propuso Sperman en el año de 1904 para certificar su teoría de la inteligencia. Esto ha dado lugar a varios modelos amplios que se utilizan en las ciencias sociales, biología, economía, etc. Este autor, desde hace años, revisa trabajos empíricos empleando el AF en las investigaciones psicológicas, y la experiencia obtenida serviría siempre para establecer las primeras delimitaciones investigativas. Es decir, la mayor parte de los estudios factoriales en psicología utilizan el AF para evaluar la estructura de un test en función a las puntuaciones de su ítems o hipótesis de tipo dimensional. Modelos teóricos de la inteligencia. Inteligencia se la puede definir como capacidades y habilidades que tiene una persona para aprender, razonar, reflexionar, resolver problemas, comprender y dar ideas complejas. La inteligencia se la puede adquirir por medio del aprendizaje o de la experiencia. Los diferentes teóricos y autores sobre el tema de la inteligencia la pueden definir de muchas maneras y explicarla desde diversas perspectivas. La teoría de la inteligencia de Sperman. La teoría bifactorial de la inteligencia de Sperman se basó en los estudios de Galton, ya que Galton consideraba que la base de la inteligencia son los procesos básicos simples. Por esto, Sperman se centró en medir y ver si existe relación entre la inteligencia general con las demás capacidades. Sperman propone que la teoría bifactorial se compone de dos factores, los cuales miden y analizan la inteligencia. El factor G, o también llamado factor general, muestra la inteligencia común, la cual se la puede medir ante la reacción del sujeto a una situación y se da de forma innata. El factor S, o también llamado factor específico, son las capacidades y habilidades específicas de las personas. Se la mide con pruebas que ayudan a determinar específicamente las habilidades del sujeto en la vida cotidiana. Teoría de los dos factores de Sperman. Esta teoría trata de explicar con un análisis la inteligencia para ser determinada de forma general o específica, con la finalidad de evaluar cómo las personas desarrollan muchas capacidades y habilidades midiendo los factores para determinar cómo la inteligencia se puede desarrollar con la experiencia o el aprendizaje. Históricamente, Sperman fue el primer individuo que ensayó con el método factorial. Llegamos a la conclusión que Sperman analiza al individuo de forma general al momento del análisis de la inteligencia, es decir, lo generaliza. Habilidades mentales de Thun. Thun propuso un modelo multifactorial de las capacidades cognitivas. Para este autor, la inteligencia debía ser entendida como un conjunto de aptitudes mentales primarias no reducibles a una única dimensión de nivel superior. A diferencia de la jerarquía en el modelo de Sperman, consideraba que los factores actúan de forma independiente y que están relacionados entre sí. Identificó 12 factores o capacidades mentales, de los cuales solo 7 tuvieron suficiente sustento empírico y los denominó aptitudes mentales primarias. Estas capacidades en conjunto definirían la inteligencia. Comprensión verbal. Hace referencia a la comprensión de ideas expresadas en palabras y se refleja en el conocimiento de las palabras y su uso correcto en el lenguaje.
Se evalúa mediante test de vocabulario, de analogía, de comprensión de textos, de ortografía y de ordenamiento de palabras. Fluidez verbal. Es la actitud que determina aspectos del lenguaje que tienen relación con el uso de palabras, especialmente velocidad y variedad de palabras. Se evalúa mediante anagramas, rimas, producción de palabras y tienen determinado número de letras que acaban o empiezan por una determinada letra. Numérica. Está relacionada con la utilización y manejo de números y la actitud para resolver con ciertos problemas de cálculo simple. También implica la velocidad y precisión para ejecutar operaciones aritméticas simples. Se evalúa mediante pruebas aritméticas. Espacial. Implica crear y manipular representaciones mentales de objetos o figuras de 2 o 3 dimensiones. Se evalúa mediante pruebas de plegado, de formas, relaciones, rotaciones mentales, lecturas, etc. Memoria, llamada también capacidad asociativa, permite recordar y reconocer información presentada anteriormente, hace referencia al mantenimiento de asociaciones de ideas o elementos. Se evalúa mediante el recuerdo de pares, de relaciones de imágenes, etc. Velocidad. Velocidad perceptual. Facilita las tareas de discriminación de los detalles, de configuraciones, de estímulos complejos y la eficacia de esos procesos. Se evalúa mediante la identificación de elementos en cuadros complejos, reconocimiento de igualdades y diferencias, etc. Razonamiento, también denominado razonamiento inductivo, se relaciona con las tareas implicadas en el descubrimiento de las reglas generales, basándose en series de ejemplos, resolución de problemas lógicos, planificación de consecuencias, etc. TULS desarrolla una prueba denominada PMA para la evaluación de las aptitudes mentales primarias. De su propuesta se extrae que la inteligencia puede estar determinada por factores grupales, más allá de un factor general. TULS define que dos personas pueden tener la misma habilidad mental, pero desiguales en sus cualidades, fraccionando a la inteligencia en 7 habilidades, tales como conocimiento verbal, facilidad verbal, habilidad numeral, punto espacial, retentiva, reflexión y rapidez perceptual. La teoría de la estructura del intelecto de Guilford. De un modo general, podemos considerar que se trata de la capacidad o conjunto de capacidades mentales que permiten nuestra adaptación, permitiéndonos gestionar nuestros recursos cognitivos de la manera más eficiente a la hora de hacer frente a diferentes situaciones. Gracias a la inteligencia somos capaces de captar y analizar correctamente la información proveniente del medio o de nosotros mismos, establecer estrategias y manera de gestionar recursos, resolver problemas, planificar nuestra conducta y llevarla a cabo con éxito. Concepto de inteligencia fluida y cristalizada, de Cattell y Horn. Inteligencia fluida es aquella capaz de actuar en cualquier tipo de tarea. Tiene un origen fisiológico, es decir, un componente hereditario y biológico, y refleja la capacidad de adaptarse a los problemas o situaciones nuevas sin necesidad de experiencia previas de aprendizaje o ayudas decisivas. Inteligencia cristalizada implica el conocimiento que proviene de la formación previa y las experiencias del pasado.
Es aquel conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos que representa el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado a través de la historia del aprendizaje del sujeto. La inteligencia cristalizada está relacionada con la acumulación de experiencia y estructuración de relaciones sociales. Algunos la identifican como la inteligencia pragmática y otros como sabiduría. Gracias.